Muy buenas, te doy la bienvenida a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y abrimos página para hablar del mundo del cine en Filmcast. Y como siempre lo hacemos con Manu Díaz, él es licenciado en Filología Inglesa, también participa en diferentes emisoras de radio, de televisión, y lo puedes encontrar en la web especializada en género fantástico tumbaabierta.com. Y con él vamos a hablar de la pérdida de un grande del mundo del cine. La pérdida del director Richard Donner. Quizá de entrada, a lo mejor en este momento no te suena y no entenderías un podcast dedicado a alguien que no acabas de reconocer. Pero seguro que si te nombro películas como Superman, Los Goonies, La Profecía o Arma Letal, enseguida ubicas a este gran director que nos acaba de dejar. Además, en este podcast no solo hablaremos de él, sino también de algunas curiosidades de esas películas en concreto y alguna que otra más. Y la recomendación final de este podcast es para una película del mundo del surf. Si no la has visto, quédate hasta el final para saber de qué película hablamos Manu Díaz y yo, y ver si realmente es una película que te interesa. Seguro que sí. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, por aquí, muy bien, como siempre disfrutando del cine. Disfrutando del cine, de la serie, de todo lo que está relacionado con este mundo, y hoy, pues lamentar una pérdida, ¿no, Manu? Porque el tema que se ha elegido para este podcast en el día de hoy no es, digamos, muy alegre. No, hombre, la verdad es que es una pérdida importante para el mundo del cine, sobre todo para el cine de Hollywood y concretamente para ese cine, esa visión del cine taquillero, comercial, cine de entretenimiento que se desarrolló sobre todo pues entre finales de la década de los 70 y después ya la década de los 80 y los 90, porque bueno, a los 91 años pues ha fallecido Richard Donner, que es uno de los cineastas que marcó realmente toda una época, lo que digamos los críticos de Cahiers du Cinéma llamaban un artesano, para distinguirlo de digamos de los autores, en este caso un artesano, pues ese cineasta que no tiene a lo mejor un discurso propio exclusivo, sino que va saltando de producción en producción y tiene pues los recursos para hacer digamos llevar a imágenes cualquier tipo de historia. Richard Donner desde luego era un grandísimo artesano, y ahí donde lo pusiera pues sabía llevar a cabo su trabajo pues con la máxima profesionalidad, y nos dejó pues algunas obras maestras del séptimo arte. Bueno, obras maestras que algunas difieren en su estilo de unas y otras, ¿no? No se quizá caracterizó a lo mejor por un estilo de cine determinado, sino como tú bien decías, como buen artesano, supo hacer diferentes obras cinematográficas. Efectivamente, hombre, yo creo que digamos que el género al que podemos decir que pertenecía a Richard Donner es el género del entretenimiento, porque todas sus películas lo que buscaban sobre todo es que el espectador al entrar en la sala de cine pasara por 1 hora 40, 2 horas de puro entretenimiento en la sala sin digamos ninguna otra consigna salvo pasárselo bien. Richard Donner es un director que empezó en televisión. La verdad es que pasó prácticamente 2 décadas trabajando a destajo en televisión, en todo tipo de series, y evidentemente pues ahí está un poco digamos la formación del director, ¿no? Sabemos que la televisión pues era un formato de trabajar rápido, con eficacia, sin mucho ensayo y sin muchos recursos, y que había que tirar siempre de imaginación para llevar a cabo bien las historias que se tenían por delante. Entonces, pues desde luego fue una fuente de aprendizaje fundamental para Richard Donner. Y bueno, decir que su primera película en cine, de la que hablamos en un podcast anterior, fue ni más ni menos que La Profecía. O sea, debutó en las salas de cine con lo que hoy en día se considera una obra maestra del género de terror.
Aunque quizás lo que le catapultó, ¿no?, al estrellato como director fue Superman. Sí, hombre, La Profecía desde luego lo catapultó, eso está Ujú. claro porque fue una película con un éxito tremendo. Pero claro, el saltar de La Profecía a Superman, que además recordemos que un poco el objetivo inicial de la producción era rodar dos películas simultáneamente con un poco la intención de estrenarlas casi pegadas una de otra. O sea, Superman y Superman 2 se rodaron de manera consecutiva, si es verdad que los productores, al ver que la producción se encarecía mucho y que no tenían mucha confianza en que pues una película basada en un cómic fuera funcional en taquilla, ironía de la vida, ¿quién lo diría hoy en día? Sí. Eh, lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a asegurarnos, vamos a estrenar la primera parte ya y después, dependiendo de los resultados, pues ya vemos cómo planteamos el marketing para la segunda parte. La segunda parte les quedaban algunas escenas todavía por rodar. Y bueno, yo creo que hablando del Superman de 1978, pues estamos hablando de historia del cine, una película que demostró que se podía hacer una película basada en un cómic, que se podía hacer de manera seria y respetuosa tanto con el material de base como con los espectadores, que era válida para niños y para adultos, que no había que hacer una película digamos atolondrada y de comedia porque porque está basada en un cómic y los cómics supuestamente van dirigidas a los niños, sino tomarse en serio la propuesta que se va a hacer y hacer una película que además pues supuso todo un reto en lo que se refería también a efectos especiales. Recordemos que el eslogan de la película era creerás que un hombre puede volar. Y yo creo que Claro. nadie que fue a ver la película al cine salió de la sala sin realmente creer que Christopher Reeve podía volar. Claro, aquellos que ahora mismo, o la persona que nos esté escuchando, que tenga en mente los nuevos Superman, los Superman que hemos visto de última generación, que vean esta primera entrega de 1978, porque en 1978 crear esos efectos y hacer que Superman vuele, y encima, bueno, teniendo en cuenta el año que era, y con esa realidad, supongo que no tuvo que ser nada sencillo ni nada fácil, pero se consiguió el objetivo, porque un Superman, hombre, que una de sus características es que vuela y se haga mal, no habría tenido el éxito que tuvo esa película, ni mucho menos. Efectivamente, recordemos que veníamos de la popularidad de la serie de televisión de los años 50 y 60, donde básicamente ponían una tela elástica para que el actor Josh Reeves saltara sobre ella y con el impulso pues pareciera que despegara y después ya pues lo cogían con un fondo con cielo y nubes y que diera la impresión de que estaba volando. Aquí, evidentemente, el hecho de que en 1977 se estrenara pues Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, y lo que supuso en cuestión de efectos especiales para también dar dinamismo a las batallas espaciales con las naves, pues ayudó a los efectos especiales de Superman. Sin embargo, aquello eran maquetas y aquí estábamos hablando de utilizar actores de carne y hueso. Hay un plano que no sé si los oyentes lo recordarán, pero que es fundamental de la película. Cuando el joven Clark Kent llega al Polo Norte, a la Fortaleza de la Soledad, descubre todo su origen y hace un viaje con el espectro de su padre para terminar de formarse. El siguiente plano que vemos es, un gran plano general, vemos a lo lejos ya la figura de Superman con su traje rojo y azul, y en ese momento, en un plano fijo, sin cortar, vemos cómo, en este caso ya el actor Christopher Reeve, salta y se dirige volando hacia la pantalla. Ese era un plano inédito hasta aquel momento y fue algo que Richard Donner quiso hacer, por mucho que costara, tenía que demostrar que eso se podía hacer para que el público se creyera que Superman volaba. Y la verdad es que ese plano, ahora que lo estabas detallando, lo recuerdo perfectamente y claro, lo podríamos trasladar a cualquier fecha a día de hoy, ¿no? Porque se hizo con tanta naturalidad que parecía efectivamente que volaba, ¿no? En ese tramo en el que estás indicando, Manu.
Claro, y que estamos hablando en este caso de un momento en el que no hay efectos digitales, o sea Sí, que sí, sí. eso está hecho de manera con efectos físicos, que no hay, en este caso no hay pantalla de fondo, sino es el decorado, el actor, unos cables y dirigirlo hacia la pantalla. Evidentemente eso llevó mucho ensayo, pero había que hacerlo de manera que, por un lado, el movimiento fuera fluido y que no, aquello no pareciera, si algunos también de nuestra época se acuerdan, el gran héroe americano Ujú. con Christopher Reeve haciendo aspavientos en el aire, tenía que Sí. volar recto y seguro. Bueno, no solo le conocemos o le conocimos por películas como Superman o La Profecía, sino que también fue el director de otros grandes éxitos como Los Goonies o Arma Letal, ¿verdad? Efectivamente, como digo, él pasó por muchos géneros. Pues mencionas los Goonies, que en este caso es otro de sus títulos de referencia, película de 1985. Ese mismo año estrenaba Los Goonies y Lady Halcón, que es otra película también que recuperaba un poco el género de espada y brujería, dándole un toque moderno y que también fue un grandísimo éxito de taquilla. Y 2 años más tarde estrenaba la primera entrega de Arma Letal. Arma Letal tiene además la característica de que es una de las pocas franquicias taquilleras de Hollywood donde todas las secuelas están dirigidas por el mismo director. Es decir, son 5 entregas, las 5 películas fueron dirigidas por Richard Donner. La verdad es que desde un principio se creó un equipo muy fuerte entre tanto los actores como el equipo técnico como el director, y más allá de los resultados en taquilla, lo cierto es que si la película llegó a una quinta entrega es porque realmente se formó un sentido de familia entre todos los que formaban parte del equipo de la producción, y continuamente pues buscaban la forma de volver a trabajar juntos. Hay una anécdota de cuando Mel Gibson estaba rodando Braveheart, Ujú. que en un momento, en medio de un plano con un montón de escoceses en falda y con la cara pintada, gritando como energúmenos, de repente, en medio de ese grupo de escoceses, pues apareció Richard Donner con una pancarta que decía: Mel, deja de rodar a tipos en falda y ven a rodar Alma Letal 4. Bueno, eso demuestra pues, un poco la confianza que existía Ujú. entre los actores y el director. Efectivamente. Claro, detalle importante el que acabas de destacar, 5 entregas de una película como Arma Letal, ¿no? Que entiendo que sin este director a lo mejor quizá no habría pasado de la segunda o tercera, si se llega a dar el caso, pero como bien también acabas de añadirle, el hecho de que se creara una comunidad, esto en definitiva suma, ¿no? Y ya, digamos, la intención, ¿no? La intencionalidad de seguir con la saga es diferente, ¿no? Aunque 5 entregas también son bastantes cuando hablamos de cualquier género o de cualquier película. Sí, hombre, también hay que ser honestos y digamos que la trayectoria de la saga es descendente. O sea, Sí, sí. es verdad que la primera y la segunda entrega son con diferencia las mejores, y después ya las siguientes pues va descendiendo de manera alarmante. Pero sí es verdad que incluso en la peor entrega tenías esa sensación de complicidad con los actores, con la historia, con los personajes, con el equipo. Te sentías parte de esa película. Y claro, yo creo que eso también ayudó, o sea, esa complicidad de ese sentimiento de familia del equipo, a que los espectadores pues siguiéramos pasando por taquilla a ver la película, porque pese a todo, pues era una reunión familiar donde nosotros estábamos incluidos. Efectivamente. Si observamos también sus últimos años, cabe recordar que se hizo cargo, si no me equivoco, en el año 2000 de X-Men y también la precuela, pero ya en el 2009 de X-Men Orígenes Lobezno, por lo que esa conexión con los superhéroes inicial que tuvo con Superman la mantuvo también con esta saga. Sí, bueno, Fue en este productor caso como ejecutivo, sí, productor. efectivamente. Sí, porque también más allá de su labor como director, él también apoyó pues también muchas películas, muchas series,
con esa misma idea, esa idea de entretenimiento, de ofrecer al espectador pues un tipo de producto audiovisual, pues digamos que sin más excusa que la de pasar un rato agradable. Él fue también productor, pues por ejemplo, de la versión cinematográfica de Historias de la Cripta. Fue, como tú bien dices, pues productor de las primeras entregas de X-Men. Y bueno, digamos que su productora, tanto si estaba él involucrado directamente como si no, pues también intentó siempre tirar por productos de calidad, pero sobre todo de entretenimiento. Es que bueno, un cineasta que tiene, hombre, sí le podemos ver algún tiro errado, como por ejemplo Asesinos, con una película de 1995, con Sylvester Stallone y Antonio Banderas, que bueno, podía haber tenido mejores resultados, por cierto, con guión de las hermanas Wachowski, pero por regla general yo creo que podemos acercarnos a cualquier película dirigida por Richard Donner y saber que vamos a pasar un rato entretenido, en mayor o menor grado, pero siempre satisfactorio. Así que, y ya, pues bueno, digamos, la última película que realizó, 16 callos, una película con Bruce Willis pensada, digamos, en tiempo real, porque los protagonistas tienen poco más de una hora para llegar desde donde están hasta los juzgados, y es un ritmo frenético porque el ritmo de la película va al mismo tiempo que el metraje de la película, anticipándose pues a otros ejemplos como la serie 24. Pues ahí demostraba que a pesar de su edad, y siendo su película de despedida, todavía pues mantenía al 100% sus capacidades como narrador audiovisual. Yo creo que de 2006 en adelante se le podía haber dado más camino a Richard Donner para seguir trabajando. Él, la verdad es que dejó de dirigir en 2006, pero él nunca dijo que estuviera jubilado, sino más bien siempre expresaba su intención de volver a rodar una película de Arma Letal, o incluso pues la sempiterna, siempre prometida y nunca cumplido secuela de los Goonies. Anda, fíjate. Sí, que esa también, lo que pasa es que no sé hasta qué punto, bueno, una secuela habría recalado a lo mejor en nuevas audiencias, quizás las audiencias de la época de 1985, sí, pero Manu, ¿crees que siempre en películas tan características como estas su nombre se eclipsó? Por ejemplo, Superman, Christopher Reeve, Los Goonies, Spielberg, Arma Letal, como decíamos, pues Mel Gibson. ¿Crees que Donner estaba presente para muchos o era el director que consiguió que todas estas grandes películas salieran adelante, pero su nombre no quedaba, digamos, sobre el relieve de ellas? Bueno, como decíamos antes, Richard Donner era un artesano, no era un autor. Cuando eres un autor, en el sentido expresado por Cajero Cinema, tu nombre va encima del título y tú eres el autor de la película, y en este caso digamos que la estrella es el director. Cuando estamos hablando de un artesano, el artesano es digamos es un empleado del estudio, es alguien que hace aquello que el estudio pues le ofrece, y lo hace con mayor o menor pericia. En el caso de Richard Donner es verdad que lo hacía con mucha pericia, pero encima del título iba el nombre de las estrellas. En el caso de Superman iba Marlon Brando. Claro, de fíjate, Christopher Reeve. Fíjate. Sí. Recordemos que Marlon Brando durante muchísimo tiempo mantuvo el récord de salario por el papel más corto. Marlon Brando sale muy poquito en la película, apenas 10 minutos, y bueno, digamos que si dividimos caché por minuto en pantalla, pues salía, el caché salía bastante alto. Que por cierto, otra de las anécdotas que demuestra la capacidad de negociación de Richard Donner, porque la película tenía dos estrellas, uno era Marlon Brando y el otro era Gene Hackman, que interpretaba a Lex Luthor. Recordemos que Christopher Reeve en aquel momento era un actor desconocido. Sí, efectivamente. Y salía, si no me equivoco, también Glenn Ford, ¿no? Como padre de Glenn Ford, pero bueno, lo de Glenn Ford también era más un cameo, una presencia así. Una pequeña aparición. Pero realmente los dos nombres,
Sí, los dos pesos pesados, los dos nombres importantes eran Marlon Brando y Jim Hackman. Y Richard Donner se aseguró a los dos haciéndole trampa, digamos, una jugada, porque se reunió con Marlon Brando y le dijo que tenían asegurado a Jim Hackman, y se reunió con Jim Hackman y le dijo que tenían asegurado a Marlon Brando. Entonces ninguno de los dos se atrevió a negarse a participar en la película Superman, estando el otro. Claro. Y así cerró los dos contratos. Tipo listo. Bueno, Manu, pues se echará en falta la figura de Richard Donner, pero deja un gran legado, ¿no? Y yo creo que la recomendación en este podcast es repasar toda su carrera, y aquellos que no hayan visto estas películas, que lo hagan para que se den cuenta de esa mano artesana, como bien indicabas, de un gran director. Efectivamente, sobre todo eso, ver realmente dónde está la labor de un buen director, porque hoy en día tenemos buenos directores, por supuesto, pero también se depende mucho de la postproducción, de los efectos especiales, y claro, aquí estamos hablando de un tipo de cine artesanal que bueno, quizás para las nuevas generaciones pues les quede muy antiguo, pero donde todo se tenía que resolver en el momento de rodaje, todo se tenía que resolver en el set, y Richard Donner era un maestro haciéndolo. Bueno, Manu, y yo en este podcast, la recomendación que tengo para quien nos está escuchando, pues es una película de surf, pero claro, que no se piense que es una película dinámica, activa, tremendamente trepidante. Es El Gran Miércoles, estoy hablando de la película de 1978, si no me equivoco, de John Milius, creo que era, y con un reparto donde nos vemos a Jean-Michel Vincent, a William Katt, que lo nombraste hace un ratito como el gran superhéroe americano, y también a Gary Busey, que luego tuvo otra participación en otra película de surf, pero fuera de la tabla. Le llaman Body, cuando acompañaba a Keanu Reeves. La película, pues, transcurre en los años 60, y son tres amigos que tienen diferentes personalidades, pero que viven la juventud encima de una tabla, en el mar, cogiendo olas y, bueno, con esas actividades de la época o de esa juventud como eran el surf, el alcohol y salir con chicas. Cierto es que tiene un enfoque poético, por lo menos desde mi punto de vista, en la narración autobiográfica o en primera persona, hace que la película tenga pues esa personalidad propia intrínseca, pero también es un poco lenta. Y he leído una opinión en Film Affinity de Carlos Bollero de Diario El País, decía como crítica: El Gran Miércoles me emocionó en su momento, la he vuelto a ver y no la soporto. No sé si compartes esta reflexión, pero para aquellos que son amantes del mundo del surf, un poco de historia, un poco de recorrido, bueno, ver los orígenes o cómo era el surf en aquella época, pues no está mal. Hombre, bueno, con Bollero se puede estar en desacuerdo en muchísimas cosas, y en este caso estoy, digamos, de acuerdo en la mitad, en la primera mitad. Claro. El Gran Miércoles fue en su momento, y sigue siendo a día de hoy, la mejor película de surf que se ha hecho. También es verdad que el listón no estaba muy alto, pero bueno, John Milius en este caso, pues mira, John Milius es otro cineasta como Richard Donner, un artesano que además venía del mundo del guión, es principalmente guionista, y que tenía un sentido de la vida muy particular. Es verdad que él era muy, muy, muy de derecha, se vanagloriaba de ello. Él digamos que quería, le encantaba el mundo del surf, y quiso hacer la primera película épica del surf, y yo creo que lo logró. Lo logró. Desde luego, sí. Yo creo que evidentemente también es una película que data de su época. Es una película de 1978, un momento en el que el cine estaba cambiando, pero que todavía, digamos, que hereda más digamos, los ritmos y el enfoque del nuevo Hollywood que había funcionado hasta entonces, y no de el Hollywood del blockbuster que se iniciaría un año antes, en 1977, con la Guerra de las Galaxias. Pero desde luego yo creo que para los que les gusta el surf y que realmente sienten el surf, es una película que tienen que ver. Y como muestra cinematográfica, yo creo que tiene unos planos a la hora de escenificar toda cómo surfean, cómo cogen las olas,
que sigue siendo espectacular a día de hoy. Y destacaría también la maravillosa banda sonora de Basil Poledouris, que fue un estrecho colaborador de John Milius y que aquí también hace uno de sus mejores trabajos. Sí, efectivamente, porque a esa narración o a esa historia que se cuenta viene acompañada, como bien indicas, con la música que en los momentos épicos también está bien reflejada. Cierto es lo que dice sobre esos planos que ahora uno pensando se podrían haber hecho a día de hoy con drones, pero en aquella época no había drones. A saber cómo en esos planos altos se cogía al surfero, pues con esa ola. Entiendo que quizá a lo mejor con un helicóptero cercano o algo parecido, porque es que hay planos que hacen un seguimiento tremendo y trasladándolos o extrapolándolos a día de hoy, sin un dron eso no se habría hecho. Hay hay algunos planos cogidos por John Milius, subido a una tabla y siguen. O sea que algo se mojó, ¿no? La cámara estaba dentro de una bolsa, me da, porque sí, si no, sí. mal asunto. Sí, pero sí, evidentemente hay todo tipo de un poco de trucaje y de uso de recursos para coger los mejores planos, pero uno de los elementos que hubo en el rodaje fue el director subiéndose a una tabla de surf con la cámara y siguiendo en este caso a los dobles que hacían las secuencias de surf. Ojo, que los dobles, cierto es que también el año que era y demás, en algún momento se nota que es un doble, pero hombre, hay que tener en cuenta que no estamos hablando del mismo cine que a día de hoy, donde todo se puede modificar y se puede ocultar, y la apariencia es muy, muy, muy similar. Que no sean tampoco muy injustos si la ven, porque hay pequeños detalles que, hombre, no había manera, entiendo, de poder cambiar. Pero vamos, recomendada esta semana en este podcast el Gran Miércoles. Manu, pues ha sido un rato entretenido, hemos disfrutado del buen cine, lamentar la pérdida de Richard Donner, pero también, oye, como este podcast se escucha los miércoles o se publica los miércoles, pues mira, ya tenemos este Gran Miércoles con otro podcast para seguir disfrutando del mundo del cine. Por supuesto que sí. Mira, un gran miércoles el que tenemos hoy. Manu, ya sabes lo que toca. El lema de World Media, que es que tu podcast te acompañe. Bueno, y como siempre, larga y próspera vida al podcast. No falla. Un abrazo, Manu, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Pues toca recoger, toca marcharnos con este podcast y seguir esperando a ver qué nos trae Manu Díaz en la próxima entrega de Filmcast en World Media Podcast para hablar del mundo del cine. Como siempre es momento de recordarte dónde nos puedes encontrar. Tenemos una página web donde todos estos podcasts están subidos. Ahí no tiene pérdida encontrarlos, es www.worldmedia.es. También en las redes sociales nos encuentras como World Media Spain, y en diferentes plataformas nos encuentras al igual pues por World Media Podcast. Nos encuentras con estos formatos que estamos ofreciéndote y con este formato que te estoy ofreciendo para que disfrutes del mundo del cine. Y no te olvides de nuestro blog. También ahí nos encuentras eltridente.wordpress.com. Soy José Luis Martín y espero que hayas disfrutado este ratito del mundo del cine que volverá dentro de nada a World Media. Y ahora nuestro lema es única y exclusivamente para ti. Y ese lema es que tu podcast te acompañe.